Bueno, bienvenidos a este encuentro de los jueves, donde eh, digamos que lo que estamos haciendo es compartiendo información para tener un mejor bienestar integral y que comencemos a ver esto de manera sencilla y de manera práctica. Entonces hoy tenemos un invitado que siempre que yo he hablado con él está dispuesto. Y me causa curiosidad también su estilo de vida de Juan Camilo. Y pues muchísimas gracias Juan Camilo por estar acá, por compartir con nosotros lo que sabes y tu estilo de vida que es lo que me, lo que me llama la atención. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jaime? Un gusto también estar acá con ustedes compartiendo de nuevo. Muy bien y claro, en disposición siempre de tocar más a profundidad el tema del ser y el desarrollo. Bien, entonces hoy vamos a compartir unas frases, unas sentencias que están en los textos sagrados y vamos a tener diferentes miradas. Yo desde mi punto de vista y Juan Camilo también nos va a compartir como su punto de vista de estas frases que a veces parece extraño, pero hay mucha sabiduría en, en los textos y podríamos decir que pueden servir para salir de nuestros estados de condicionamiento. Entonces vamos con la primera frase que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso está en Juan 8:32. Me ha llamado la atención que conocer significa convertirme en. Entonces, eh, siento yo que esta comprensión no es a nivel mental, que esta comprensión es a nivel de experiencia. Entonces, tener el mapa de Europa es una cosa, pero ir y tener la experiencia de viajar y estar en el sitio es otra cosa. Entonces, siento que nos hemos enfrascado mucho en los mapas y una persona me decía, a veces preferimos el mapa al territorio. Y conocer es impregnarme, es eh, meterme en la piscina sin saber nadar a veces. Muchas veces yo he preguntado que hay personas que han aprendido a nadar cuando los empujan y conocer, eso es conocer. Y puedo tener el manual de cómo nadar sin haber dado el primer chapuzón. Entonces, siento que ver la espiritualidad como una experiencia me saca inmediatamente del racionamiento y de la, del bucle de la racionalización de los conceptos. Vale. Sí, no, y mira que es algo que es muy interesante y no está muy lejos de llevarlo como una comprensión muy palpable, porque como tú lo dijiste, no solamente la verdad es como proporcionada por la información de los libros o los textos, sino que va permeada por una experiencia y esa experiencia nos arroja una luz, una verdad a nuestra vida que puede ser mucho más práctica que lo que está escrito en unas cuantas hojas o pergaminos. Por eso, entre toda esta existencia y las experiencias que la conllevan, podemos experimentar puntos en los cuales la verdad puede ser algo intuitivo, un momento de inspiración, un momento de conexión de tu ser, de tu desarrollo, de tu esencia, en expresión con ese mundo externo. Por eso también se indicaba que en los textos herméticos mencionaba el principio de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Y conocer es la verdad y la verdad os hará libres, haciendo esa referencia también a que esa verdad a la que tanto se aspira, brota siempre desde esa curiosidad interna y esa necesidad por corresponderse con esa experiencia que puede ser muy palpable a nivel práctico, a nivel físico.
No sé si fui claro con la idea. Perfecto. Sí, mira Ok. que acaba la segunda, la otra sentencia o frase o como tú lo quieras eh, tener, que dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y está tan de moda actualmente el concepto de atención plena, y me parece que esto ya está hablando de atención plena. Está diciendo, donde yo pongo mi atención, eso me roba todo mi corazón y toda mi vida. Entonces, ¿en dónde estamos prestando nuestra atención? Y esta semana me pasó algo particular, y es que normalmente yo trato de centrarme en la actitud, en el amor, en la gratitud, en esas cosas que hemos aprendido. Y en esta semana en particular me robó la atención eh, un, un ruido de afuera, ¿sí? Una persona que estaba cercana y que normalmente estaba juzgando y condenando. Entonces yo volteé la mirada y me puse a prestarle muchísima atención y ahí me di cuenta que ahí me robó toda mi paz, toda mi serenidad y me acordé de esta frase porque esto tiene que volverse precisamente como algo práctico. Entonces, regresar la atención al amor, regresar la atención y, y, y en este momento donde por fuera está constantemente llamándonos la atención, la política, las redes, el juicio, es increíble cómo el ruido llama nuestra atención, o bueno, llama mi atención. Y donde está mi atención, ahí dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón, porque porque sí soy dueño de mi atención y yo puedo decidir dónde la pongo y dónde hay como dos fuerzas, o, o el amor o el miedo. Y siento que me distraje, pero me gusta esto porque la distracción me recuerda y siento que el dolor es una posibilidad de recordarme la conciencia que soy. Yo siento que la distracción es dolorosa porque me, me distrae del amor y vivir alejado del amor genera dolor. Entonces el dolor es funcional para traerme otra vez al amor. Y me gustó como no solo ver la frase, sino también recordar, recordar que soy dueño de mi atención. Sí, y es que mira que es muy importante también ahí con el tema de la atención, ya que la atención es una facultad muy poderosa de la mente. Donde va la atención, va la energía, y cualquier cosa puede disipar esa tensión. Y eso tiene que ver mucho también con el proceso. ¿Has escuchado cuando alguien te dice que hagas las cosas en silencio, que no las cuentes, que las cosas, los planes, las ideas que tengas, hazlas en silencio, que así van a expresarse más fuerte? Todo lo que hagas en silencio, en privado, será recompensado en público, dice otro versículo. Y tiene que ver mucho con el tema de la atención, porque la atención es lo que hace posible una percepción más amplia y una canalización de esa energía, llámese psíquica o espiritual. Por eso cuando tú cuentas un plan, una idea o algo que quieres llevar a cabo, pierde la presión, eso que estás formando dentro de ti, eso que estás creando, pierde la presión, y funciona igual que cuando tú vas donde una persona y te desahogas, porque las cosas tienen sus polaridades, la famosa alquimia y la transmutación de las actitudes te llevan en un punto, así como cuando te sientes abatido, frustrado, estancado y solamente quieres desahogar y liberar esa sensación de que
la quiero destripar de acá de mi corazón y sacarla, que ya no sea mía. Lo mismo sucede con el tema del silencio. Cuando tú cuentas, disipas y la energía se esparce. Entonces, cuando tú quieres llevar a cabo el plan, todo eso que quieres y deseas está empujando a esa parte de incidentes que se te van a presentar luego con ese silencio. Por eso vuelve y recalca el versículo. Todo lo que hagas en silencio, en privado, se recompensará en público y todo el mundo sabrá el esfuerzo que has hecho. Es por eso mismo. Y ese impulso que te da la atención para cualquier actividad, para cualquier hábito, siempre va a generar un estado. Scrollear en el celular, publicación por publicación, disipa esa energía en 5 segundos, tras 5 segundos, tras 5 segundos, tras 5 segundos, que lleva esa scrolleada en el Instagram, en el TikTok, en el Facebook. Y no solo debilita la atención, sino que debilita la memoria. Lo que enriquece la posibilidad de estar centrados y determinados es la atención. Si tú le pones atención y pasión a la actividad cualquiera que sea, eso sí o sí debe germinar en un fruto. Puede ser el fruto de un entendimiento, de un aprendizaje o de una lucidez mental, o puede ser una degeneración de tus facultades. Ya no hay retentiva, ya no hay memoria, ya no hay atención. Entonces, cuando no están todo este tipo de componentes en ti, ya no aprendes, ya no te motivas, ya no te desarrollas, ya no hay disciplina, no hay nada. El desierto se dejó de regar y el desierto no da frutos. Esa semilla que plantaste se seca. Si tú constantemente no estás regando esa ramita, y no necesariamente con agua, igual que en tu mente, no necesariamente tienes que pensar siempre en lo mismo, tú ya pusiste una semilla en tu mente. La idea del amor, la idea de la prosperidad, de la abundancia, de la paz, de la armonía, la resiliencia. Todo eso que pones para bien tiene su fruto en el futuro, porque la realidad es un espejo que funciona retrasado. Cualquier palabra que dices, cualquier pensamiento que generas, cualquier acto que realizas, todo tiene una consecuencia futura, sea para bien o para mal. Si hoy estás mal, en el futuro vas a estar otra vez mal. Estado corresponde a estado, estado corresponde a realidad. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Sí, mira, gracias, gracias. Y mira que me llamó mucho la atención que el Dharmapada, que es otro texto sagrado muy antiguo, ya hablaba de los pensamientos. Y eso eh, yo no lo había visto, yo pensé que todo este tema de los pensamientos era mucho más moderno, de que nos convertimos en lo que pensamos, pero el Dharmapada lo dice muy claro, dice, la mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Y hay un libro pequeño que dice el secreto más grande del mundo. Y el secreto más grande del mundo es precisamente eso, que me convierto en lo que pienso constantemente. Y en esa frecuencia de los pensamientos, siento yo que casi no se le presta tanta atención y se piensa que no importa lo que pase por la mente. ¿Sí? Yo eh, digamos que cuando se hace mercado, generalmente se miran los paquetes y dice que ultraprocesados, que mucha azúcar, que mucha no sé qué, que alto nivel de colesterol, pero no es así con los pensamientos. O sea, los noticieros tienen altísimo nivel de maltrato a la mente. Eh, el resentimiento, la culpa. Digamos que todas esas emociones surgen en el pensamiento. Y el pensamiento, siento que es muy importante cultivarlo. Y siento que es muy importante cultivar una manera de pensar que me genere paz. Sí, yo tengo como una consigna conmigo mismo,
de que, de que lo mejor es lo que me genera paz. Entonces, si mis pensamientos me hacen sentir ansiedad, me hacen sentir sudoración, me invitan a, a un dolor físico, pues es porque tengo que observarlos, tengo que observarlos. Y, y esto me lleva a pensar también que cómo estoy alimentando mi mente, porque yo me convierto en lo que pienso, me convierto en lo que pienso. Hace poco me di cuenta que la ambición económica, la ambición económica, el cerebro la interpreta como pobreza, como carencia presente. O sea que entre más estoy en una obsesión por algo, mi cerebro lo está interpretando como carencia en este instante. O sea que puede ser una gran ambición, es una gran carencia presente. Y, y en alguna oportunidad que yo hice un curso de meditación, se decía que tengo que, pues, que tengo que llegar al punto como de desear poco y de extinguir prácticamente el deseo y cambiar el deseo por la gratitud. Y cuando yo vi eso, como que tengo que disminuir el deseo, yo entré como en pánico. Yo dije, pero si el deseo es lo que forma prácticamente las cosas. Pero yo siento que no es solamente el deseo, sino es estar en paz, estar en calma, estar en tranquilidad. Porque si mi mente ansía, estoy en ansiedad y estoy en desesperación y lo que va a ocurrir a mi alrededor pues es muy parecido a mi estado actual emocional y físico. Así como tú decías, que como es adentro es afuera. Entonces es increíble cómo el sistema, siento yo, que me ha invitado a sentir ansiedad para conseguir las cosas y pues realmente la ansiedad lo que está generando es más frustración y esa frustración me invita a tener más carencia. Entonces, sí, claro, me convierto en lo que pienso, me convierto en lo que pienso. Por ahí le escuché a Eckhart Tolle que decía que el lenguaje de Dios es el silencio y que el resto son malas traducciones. Y eso me gustó muchísimo porque tengo que cuidar mucho lo que llega acá. Tengo que cuidar mucho cómo alimento mi mente. Y tal vez a veces alimentarla también es dejarla quieta. Es como apaciguarla, como aquietarla. Sí, por supuesto. Mira que todo estado, todo comportamiento y toda actitud siempre se corresponde con un pensamiento y una idea. Cada palabra que tú vociferas, aunque la palabra sea sencilla, corta, estúpida, si la palabra es agresiva contigo mismo, está respaldando una identidad que ya estás asumiendo. Y eso pasa igualmente como lo que tú me estás comentando. Cuando tú pides, pides desde la carencia. Entre más pides, pides desde la carencia. Y cada estado empieza a corresponderse y a respaldarse, a solaparse y galvanizarse en ese círculo de pensamiento, acción, emoción, y vuelve y se repite el círculo, porque se repiten los patrones, el patrón solidifica el pensamiento, la emoción, y empieza el círculo a llevarse siempre a cabo. Y la reiteración, ese ciclo de repetición, y no solo aplica a las cosas laborales, sino a las relaciones, las personas con las que compartes, periodos en los que hay escasez, periodos en los que hay buenas relaciones, periodos en los que hay muy buenos ingresos, conoces muy buenas personas, se van. Incluso empiezas a identificar patrones en los cuales las personas duran, es como quien dice, un movimiento bisagra. Conoces personas muy buenas que te fascinan y esas personas inmediatamente desaparecen a los 2 días, a los 3 días, al poco tiempo de haberlas conocido. Conoces personas muy malas que también entran en ese mismo lapso de tiempo, entran y se van. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Porque conozco personas malas y buenas, muy malas,
Y eso es muy reiterativo en las personas, o con los trabajos, que también pasa lo mismo con los jefes, con los compañeros, y se repite el mismo ciclo. Incluso hay otro versículo en la Biblia que dice, cuando ores, eh, ora como si ya se te hubiera dado y se os dará, dice el versículo. Desde la gratitud es que se deben pedir las cosas. Actúa como si todo estuviera bien, que yo desde lo incierto te proveeré. Es exactamente lo mismo. Y cuando tú empiezas a pensar y a recargarte de ideas, cuándo, cómo, dónde, por qué, lo necesito, ya, qué va a pasar de mí, esa incertidumbre genera esa frustración. Y esto que llamamos en la metafísica, el puente de incidentes, se va a ver comprometido por tu mal proceder, por el desespero, por la carencia, la necesidad, porque todo lo que pides es todo lo que te hace falta. Igual que cuando tú ves una persona y te fascina y tú dices qué chévere hablar con esta persona, se siente como una vibra muy agradable, me siento cómodo, esa persona tiene algo, esa persona tiene algo que tú deseas para ti, y cuando esa persona tiene algo que te fascina, es porque es algo que tú quisieras, porque te falta en cierta medida. Incluso lo podemos decir con una persona que es arrogante, usurera, y tiene actitudes que son un poco agresivas para tu forma de ser. Entonces, esa persona, ¿por qué es así? Porque yo qué hago mal para que esas personas se me acerquen a mí si yo no soy así. Hay que verlo con una visión constructiva. Los errores son ese maestro. No hay maestro que no haya pasado por errores. La maestría se logra es a través del error. Y donde fallan las personas es que ven a los obstáculos como limitantes. Los obstáculos no son limitantes, son oportunidades de crecimiento. Entonces, cuando usted ve a esa persona, usted dice, esta persona es prepotente u orgullosa y actúa de cierta forma. ¿Cómo esta persona y por qué circunstancia llega a mí? Entonces tú dices, ¿en qué situación de la vida necesité yo ese orgullo y esa prepotencia de accionar para evitar que me vulneraran mi forma de ser? ¿En qué momento tuve que tomar esa actitud para que no me abatieran, para que no me vulneraran, para que no me atacaran? Porque, como decía un maestro por ahí, decía, hay que ser mansos pero no mensos. Tomando en cuenta eso. Ahora, los pensamientos comienzan a cristalizarse. Los pensamientos de frustración, carencia, esos estados comienzan a cristalizarse y el mundo exterior no le queda otra alternativa que corresponder, y los eventos se van a plasmar tal cual en el estado que tú has creado. Bien, gracias. Mira que el Dharmapada también ahí como en este mismo orden, eh, dice algo muy contundente, y es que la ignorancia es la raíz del sufrimiento. Eso lo dice el Dharmapada. La ignorancia es la raíz del sufrimiento. Y normalmente, digamos que cuando no se tiene como todos estos temas de la conciencia y más como la autoindagación, se piensa que lo que se percibe es la verdad. Y entonces nunca se pone en tela de juicio la percepción. Y en algún momento una persona me dijo, Jaime, ¿tú por qué no dudas de tu punto de vista? Y yo decía, dudar de mi punto de vista, eso me pareció como muy revelador porque yo nunca lo había hecho. Y yo dije, dudar de mi punto de vista, porque el sufrimiento no viene de afuera, no viene de las otras personas, no viene de que me abandonaron, no viene, es de precisamente esa interpretación que yo hago del evento. O sea que el sufrimiento parece extraño, pero lo estoy creando yo. El sufrimiento es una creación de mí mismo. A veces inclusive yo pienso que
la divinidad no me puede sacar del sufrimiento, porque el sufrimiento es una creación humana, es una creación limitada. Entonces, la divinidad le cuesta mucho trabajo sacarme del sufrimiento, porque me dice, pero es que no te entiendo, no te entiendo, tienes todo, tienes, tienes todo para ser feliz, no, no entiendo. Entonces, ver, ver que mi ignorancia es lo que me está haciendo sufrir más que las cosas que pasan afuera. Inicialmente puede ser doloroso, pero, pero a la vez es muy liberador, porque basta con decir, ¿es verdad esto que estoy percibiendo o es verdad esto que estoy pensando? Eh, Porque muchas cosas me hacen sufrir porque son mentiras en mi mente, ¿sí? Como si tú te vas me muero. No sé, eso puede ser una mentira, pero ese pensamiento se vuelve tan real que duele el cuerpo. Entonces me da como mucho sentido eso de que la ignorancia es la raíz del sufrimiento, porque me invita a autoobservarme, a cuestionarme. Inclusive se dice que ojalá si voy a avanzar por estos estados de conciencia, yo pueda expresarlos con otra persona que esté en el mismo camino, puede ser. Porque seguramente otra persona va a poder ver por fuera de la caja y va a poder ver lo que yo no puedo ver. Y como que me puede develar, además porque no está involucrado emocionalmente en en mi percepción. Entonces me puede, oye Jaime, ¿por qué no lo ves por este lado? Entonces, eh, dudar de la percepción es bien interesante porque estoy tan seguro de que lo que yo percibo es correcto y me parece que me puede liberar. Pensar de que soy ignorante, pero también importante como que llamar a esa ignorancia inocente, porque soy ignorante porque no lo sabía. No soy ignorante por malo, sino soy ignorante porque lo desconocía. Sí, exactamente. Eso también quiere decir, como otro versículo bíblico, que dice que no juzguéis las apariencias, sino que juzgad con juicio. Viene básicamente de lo mismo. O sea, cuando uno duda de uno mismo y el entendimiento, las creencias y todos los sesgos que tiene, sean políticos, sean en el amor, sean en el odio, independientemente de cualquier sensación, todo siempre está justificado por una hueste de actitudes, porque uno, aunque uno crea que es solo una actitud y uno reduce muchas veces las cosas al ego, y el ego no es solo una cosa, son infinidad de cosas, porque como por ejemplo, tú tomas un, un mal hábito, una mala actitud, o como le dicen algunos, un pecado capital. Entonces tomas el orgullo, o la lujuria, o la soberbia, la codicia, o la gula, independientemente, tomas cualquiera de esos y te vas a dar cuenta que cada uno de esos sesgos de personalidad siempre están justificados por una acción, por un pensamiento, y de esos pensamientos salen muchos pensamientos más. Y para uno poder identificar y empezar a deshacer todo ese efecto psicológico, debe hacer un trabajo que es muy doloroso, y por ese trabajo todo el mundo pasa. O sea, cualquier iniciado, cualquier persona que está en un camino espiritual o de crecimiento o de integración otra vez, de identificación de su ser, siempre pasa por ese dolor. Es inevitable. Inevitablemente la existencia para que tú te puedas desarrollar en el conocimiento de sí mismo es gradual. Todo conocimiento es gradual. En la experiencia de crecimiento espiritual, tú no puedes dar un paso de un escalón, del primer escalón al tercer escalón. Eso no pasa. Y lo que sucede es que como se justifican las cosas,
vamos posponiendo, 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 y ahí es donde entra esta fuerza invisible o lo que el hinduismo conoce como karma, pero no viéndolo de forma religiosa, sino viéndolo como una forma de compensación de hechos, de experiencias. Se tiene que compensar, lo que no hiciste o lo que hiciste mal se compensa. ¿Cómo esperas tú recibir un fruto de un trabajo que nunca hiciste? ¿Cómo esperas ganar el reino de los cielos si nunca has trabajado por ganar el reino de los cielos? Cada que horas desde la carencia, desde la necesidad. Pero cuando ya tienes, tú no oras diciendo gracias por esto. Tú no oras diciendo o pidiendo más. Bueno, incluso hay gente que sí lo hace, no le es suficiente, porque las cosas se dan, no, o sea, tú no manifiestas las cosas que quieres, sino manifiestas, lo que tú manifiestas, lo manifiestas desde el estado en el que estás. Si estás en un estado de tristeza, de depresión, de abatimiento, de todas estas bajas emociones y sensaciones, todo lo que se viene es a partir de ahí. Toda la carencia viene y se corresponde con más carencia. No hay que darle más vueltas a ese asunto, porque desde el estado que das, por eso cuando tú estás bien, inmediatamente se desencadenan muchas cosas que salen bien. Tienes un buen trabajo, ganas bien, en un momento otro conoces a otra persona, te invitan a una fiesta y te ganas un viaje, en ese viaje conoces a otra persona que te propone un negocio, generan una sociedad y empieza el árbol de tu vida a dar los mejores frutos que puedas tener. Pero cuando los estados desde donde se encuentra la persona no tienen una semilla que dé fruto, ¿qué vas a esperar? Es que eso sucede igual con esa correspondencia. Entonces siempre se compensa y todo conocimiento es gradual. No se puede pedir algo por lo que usted nunca se ha esforzado, se ha esmerado o ha trabajado. Y como dice en la Cábala judía, hay dos sefirot, está Hesed y está Geburá. Una representa el amor y otra representa el temor. Se puede tener un amor y ese dar, ese compartir con las personas, con esa genuinidad, con ese desinterés, pero también debe haber un temor, debe haber un punto en el que usted diga, ¿hasta qué punto voy a dar? ¿Hasta qué punto tengo yo que dar para que no sea nocivo para mí? Es exactamente lo mismo. Tú debes escalar en ese proceso de entendimiento, de conocimiento, de todo, porque toda ignorancia se transforma en mal. Toda la ignorancia se transforma en mal. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, por la falta de entendimiento. De esa luz que te hace falta se convierte en oscuridad y esa oscuridad se convierte en el mal para tu vida y para tu círculo, porque no da frutos, genera negatividad, genera toxicidad, genera indisposición, tanto para el círculo que te rodea como para ti mismo, y así es imposible que una persona pueda desarrollarse o pueda crecer en su ámbito. Sí, gracias. Y mira que tiene mucho que ver con la siguiente premisa, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso tiene mucho que ver también con la otra premisa que dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y siento yo que es muy poderoso aceptar el error, ¿sí? Porque constantemente la percepción está mirando los errores afuera, lo que tú decías que muchas veces los mal llamados enemigos están mostrando mi sombra y pues por eso me caen mal o por eso me caen gordos, porque están mostrando lo que yo no puedo aceptar de mí mismo, me lo está mostrando alguien, otra persona externa. Entonces, aceptar mi responsabilidad me permite soltar al otro, me permite dejar de emitir juicios que me parece a mí que es uno de las... En el cerebro
se produce cierta recompensa cuando juzgamos a los demás y se producen inclusive ciertos químicos que pueden ser hasta placenteros, el juicio hacia los demás, pero llega el momento en que dejar de emitir juicios puede ser inclusive hasta más renovador para el ser, más satisfactorio. Y, y yo siento que eso de que esté libre de pecado arroje la primera piedra, a pesar de que se dijo hace tanto tiempo, pero es el, lo que más le encanta al ego es juzgar al otro, es condenar al otro. Y lo vemos en la política, lo vemos en, inclusive en los trabajos. ¿Sí? Yo vi una película que se llama El Camino del Guerrero y él estaba detrás como de una medalla, de algo así, y al amigo se le partió una pierna y no pudo competir. Es una película que tiene que ver con una persona que es que está en los Juegos Olímpicos. Y entonces al amigo se le parte una pierna y el primer pensamiento fue, esto me conviene, esto me conviene, mi amigo ya no puede competir. Entonces, eh, ese pensamiento hacia afuera que condena, realmente me está condenando a mí mismo, me está condenando a mí mismo, porque en alguna parte dice, ama a tu enemigo, ama al otro como a ti mismo, es lo que dice, ama al otro como a ti mismo. Y tal vez lo estamos haciendo, tal vez vemos al otro con tanto juicio y con tanta prevención, porque también tenemos juicio interno y prevención hacia nosotros mismos. Entonces, así como nos vemos nosotros, pues vemos afuera. Pero descubrir que el reino de los cielos vive en nuestro interior, pues me permite también dejar de condenar al que está afuera y ver la divinidad en el otro. Y ver la divinidad en el otro es muy liberador porque ya no tengo que estar condenando para, eh, para elevar mi amor propio, sino que ya realmente ya me amo y me acepto tal y como soy, independiente del otro. Yo creo que el ego ha formado una competencia donde a lo máximo que puede llegar el ego es a sentirse orgulloso, pero de ahí hacia adelante no puede crecer más, no puede subir más y tiene que romper precisamente esa barrera de estar condenando hacia afuera. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca porque hay que cuidar también, cierto, que las palabras que se dicen. Y hay muchas palabras de carencia, muchas palabras de juicio, muchas palabras que al único que le están haciendo daño es a mí mismo. Inclusive el resentimiento. Por ahí dicen que el resentimiento es el veneno que me tomo para dañar al otro. Y pues, ¿quién se lo está tomando? Me lo estoy tomando yo. Y creyendo que le estoy haciendo daño a alguien afuera. Sí, tienes razón en lo que estás diciendo. Mira que cuando hablamos de las palabras que se corresponden con los estados que manifestamos, es igual que un pensamiento subconsciente o inconsciente que se desliza entre nosotros como una alergia psicológica y que poco a poco nosotros empezamos a confirmar dependiendo de las circunstancias que se nos presenten. Un obstáculo, una calamidad, cualquier cosa puede inmediatamente generar que esa alergia psicológica haga switch, inmediatamente te encienda alguna parte del ego dentro de ti, esa personalidad o ese carácter. Pero cada palabra tiene un eco que se expande y en esa expansión de ese eco genera esa polaridad. ¿Qué es la polaridad en el hermetismo? Cuando vas lo suficiente a un extremo, como sería, digamos, el lado derecho,
terminarás en el lado izquierdo. O sea, las cosas vuelven a su origen. Y así funciona la mentatividad. Las corrientes mentativas funcionan de esa forma. Cada palabra que tú utilizas es una parte tuya que sale de tu boca. Lo que tienes en tu corazón empieza a salir poco a poco. Entonces te equivocas en algo, yo sí soy estúpido. En otra cosa, qué bruto soy. O sea, empiezan a salir cosas de la personalidad que, aunque tú no lo creas, empiezan a justificarse por dentro y a solidificarse. Y eso da fruto también. Así como una mala sensación, un mal pensamiento, la palabra dice mucho de las personas cuando hablan, independientemente del tema que sea, dicen mucho. Ahora, si tú comienzas a generar un cambio, el cual empiezas a trabajar, corriges hábitos y empieza esta personalidad agresiva, este ego, a influir sobre tu comportamiento, pero tú ya tienes la capacidad de identificarlo, ¿qué debes hacer? Enfrentarlo, tener esa voluntad, ese carácter. Es muy difícil, eso no es fácil, es muy difícil, pero como quien dice, si eso te ha de matar, que te mate, pero haz el intento. Debe ser así, o sea, a veces tiene que ser uno radical con uno mismo, tiene que ser determinado, porque si tú no lo haces, ese ego empieza a consumir lo mejor de ti, tus virtudes, tus cualidades, y las empieza a transformar en proyecciones de ti mismo que nadie va a querer, incluso ni tú mismo, y no vas a poder comprender ni tener el prisma para poderte observar ese corazón y el tesoro que guarda en él. Por eso decía el hijo del carpintero, el reino de los cielos no vendrá con advertencias, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros. Bien. Creo que acá hay una sentencia que siento que me costó mucho trabajo digerirla. Hace un tiempo dice, ama a vuestros enemigos y buscad el bien para los que os persiguen. Y siento que los mal llamados enemigos traen muchísima aprendizaje, muchísimas herramientas. Y siento que si yo puedo mirar bien el aprendizaje que he adquirido a través de personas que tal vez, entre comillas, me han hecho daño, pues he adquirido muchísimos valores y muchísimas herramientas que surgieron de ahí. O sea que de las dificultades es que surge precisamente el amor. O sea, yo aprendí a perdonar a través de mis enemigos. Y desearles el bien, porque acá dice, busca el bien para los que te persiguen. Porque cuando devolvemos amor, no solo suelto a mi enemigo, sino que también me libero del resentimiento. Entonces yo a veces pienso que las personas llegan a nuestra vida a enseñarnos cosas, Y inclusive hay una práctica y es mirar a los enemigos como maestros. Y eso ya cuando le cambio el nombre, inclusive, cuando puedo decir, no, es que él es un maestro, pues puede ser un maestro de tolerancia, puede ser un maestro de disciplina, un maestro de amor propio. Y gracias al desprecio de algunas personas, yo pude, por ejemplo, trabajar el amor propio. O gracias a la descalificación de algunas personas, yo pude comprometerme mucho más con mi tarea o con lo que estaba haciendo. Porque dije, no, tengo que hacerlo y tengo que quitarme de acá además. Entonces, muchas veces como que los enemigos lo que traen es sabiduría también. Y hace poco me acordé de la frase que las personas más difíciles de querer
son las que más necesitan. Y, y poder ver con compasión al que veía antes con rabia, con odio, con estas emociones, pues es muy liberador y me permite desprenderme y romper lazos, ¿sí? Romper como ataduras que mantenían, como lo dijimos al principio de la atención, y es que eh, las personas que más nos ofenden nos quitan toda la atención y eso no es justo, ¿sí? Una persona decía que los enemigos viven en la cabeza, en habitaciones en la mente, en la cabeza, y no pagan arriendo. O sea, son doblemente maltratadores, porque además que viven en la cabeza, no pagan arriendo y, y se permite mucho maltrato, pero el que permite el maltrato soy yo mismo. Entonces, ama a vuestros enemigos y busca el bien para los que os persiguen. Tu micrófono. Ok, ya, muy bien. Y mira que toda persona que se presenta no es porque sea una casualidad, porque las casualidades no existen, es afinidad y correspondencia. Entonces, hay que tomar una visión constructiva respecto a los obstáculos y a lo que nos muestra esa persona, porque cada persona, aunque no tenga el estudio, no tenga los medios ni la capacidad intelectual que puede tener cualquier otra persona que pasó por una universidad, por algún instituto, esta persona, por más sencilla que sea, puede dar el mejor tesoro que jamás se dieron en una universidad, porque cada persona es un maestro y siempre trae una enseñanza. Y cuando tu ego y tu orgullo no está interpuesto entre tú y esa persona, puedes encontrar un mundo de maravillas en las palabras de esa persona. Entonces, por ejemplo, cuando tú llegas por curiosidad y comienzas a estudiar textos antiguos, entonces vas a la Biblia, vas al Corán, al Bhagavad Gita, al Tao, eh, independientemente del libro que sea, te vas a encontrar con principios, ideas plasmadas, diferentes maestros, diferentes voces, que dan un fragmento de esa totalidad de la sabiduría que una persona puede adquirir. Por eso a veces nos sentimos identificados más o por el budismo, o el hinduismo, o el cristianismo, porque estamos buscando una sabiduría que en este momento no podemos ver. Hay personas que caen en el fanatismo y refuerzan solamente palabras por repetición, pero repetir no es lo mismo que comprender y entender. Incluso en la Cábala te mencionan, está el Keter, que es la fe, es la Sefirot de arriba, la Sefirot de la derecha, está el Jokmah, y en la izquierda está el Binah. El Jokmah representa esa sabiduría, y el Binah representa lo que tú haces con esos principios de la sabiduría, lo que le da forma, y se forma una tercer Sefirot en toda la mitad, que es el Da, que es el conocimiento. O sea, de la sabiduría de Jokmah. Jokmah significa sabiduría. De la sabiduría de Jokmah o principio sale la otra Sefirot, que es Binah. Binah significa entendimiento de esos principios, y Jokmah representa lo masculino, Binah lo femenino, y del hombre y la mujer nace una Sefirot del medio, que es Da, y Da es el conocimiento, no solamente intelectual, sino también espiritual, para poder ascender a algo que va más allá. Entonces, para tomar forma a la idea, qué pena, Jaime, ¿me repites otra vez la sentencia? Que perdí el hilo en esta explicación. Bien, un segundito. La que estábamos viendo es. El enemigo, ¿cierto? Sí. Ok, entonces. Lo que yo me. Sí, sí. Entonces. Ya. Acá dice: ama Sí. a vuestro enemigo y buscad el bien para los que os persiguen. Claro. Entonces, mira, como esas personas siempre traen algo por aportar en el crecimiento
de cada quien, hay que tomar este prisma y mirar esa construcción que está forjando esa persona en ti, no solamente juzgarla o señalarla, sino qué de esa persona puedo incorporar en mí para mi crecimiento. No solamente es el prejuicio, porque si usted mira al enemigo con el ojo del prejuicio, no vas a encontrar ninguna riqueza en esa persona. Los maestros nunca van vestidos ni de corbatas, ni de túnicas o de turbán, nada de eso. Los maestros siempre van por la calle en plena sencillez, sencillez sobre lo sencillo, y no hay palabra que pueda trascender la sencillez, porque la enseñanza en este tipo de conocimientos es tan sutil que no hay palabra que pueda decir, no, lo malentienden muchas veces pensando que es conocer mucho de religiones, de sabiduría. No, se trata de ser lo más sencillo posible. Como decía Bruce Lee, la sencillez es la clave de la brillantez. Esa sentencia deja mucha riqueza porque no se trata de conocer más, de ser filosos con el entendimiento. No, se trata de empatizar y comprender, porque si usted comprende las fuerzas internas que te mueven, puedes comprender qué fuerzas internas están alimentando a los demás. Y como ya tienes comprensión de lo que se mueve dentro, puedes dar una buena guía y orientación a esa persona. Por eso a veces es complicado llegar a una persona que tiene algún trauma, que tiene alguna adicción, que tiene algún problema, porque la cuestión no es instruirlo en lo que tú sabes y entiendes, sino que es conectar con esa fuerza que se está moviendo al interior de esa persona, con el patrón, no solamente el simbolismo que se corresponde, que en este caso sería la acción que lo lleva a ese estado, al estado de la adicción, al estado del dolor, al estado de la ira, no solamente a eso, sino qué está detrás de esa persona y cómo yo puedo hacer que lo que está detrás pueda transformarse en ese tesoro que todos quieren, para que esa persona pueda entrar en ese reino de los cielos. Por eso Jesús decía también, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque para poder cambiar necesitas morir al estado anterior. Si mueres al estado en el que estás, puedes vivificarte, puedes resurgir en esa resurrección, porque el simbolismo psicológico de esa sentencia y metafísico es ese, la creación del padre y la madre, del subconsciente y consciente, eres tú, tu personalidad, tú como eres, tú eres Jesús en esa representación. ¿Y cómo emerges? Muriendo y creyendo, aunque no se vea, en el estado que va a surgir. Por eso dice, aunque no viva, si crees en mí, vivirás. Es exactamente lo mismo. No confíes en lo que te dicen los sentidos, solo ten fe, pero no cualquier fe. Es una fe en lo que no se ve. Por eso dice, el Señor obra de formas misteriosas y crea cosas desde lo invisible, desde lo no visible, y de allí surge toda creación. Básicamente es eso. En la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿en cuál decides entrar? Bien, bien. Mira que ya para terminar, acá hay una que me gusta mucho que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y mm, me parece que siempre deseamos cosas, pero se interpone el miedo. Y yo siento que la fe o hacia donde nos dirigimos no comprende si vamos hacia el amor o vamos hacia el miedo. Y al no comprender si vamos hacia el amor o vamos hacia el miedo, puede que también estemos creando escenarios de miedo. Porque es como, ahí dice, pedid y se os dará, como si hubiera certeza, como si hubiera la suficiente confianza, certeza y no duda. Porque siento que cuando se habla de creencia, ahí cuando se dice como que el que cree en mí, ¿sí?
esa creencia no es la misma duda que se habla actualmente, como creer muchas veces es dudar. Muchas veces hay que creer que mañana me va a pagar el dinero, pero ese creer viene contaminado de mucho miedo. No viene con la certeza de es que es así, es que es así. Y yo siento que desarrollar esa certeza permite que se abran caminos espirituales, que se abran caminos de luz, que se abran caminos de amor. Porque, parece extraño, pero una persona que tomaba alcohol me decía que muchas veces eh, se subía a un carro y sabía que el que iba conduciendo iba borracho y él iba tranquilo y se dormía. Entonces parece extraño que, ¿por qué puede confiar en el señor que está borracho manejando y no se puede confiar en la divinidad? Y no se puede confiar con la misma certeza, como cuando nos subimos a un avión y pues nosotros ni siquiera vemos al piloto, ni siquiera sabemos si está en sus condiciones físicas y mentales para poder llevar el avión y confiamos. Entonces, eh, hemos estado tan minados de lo material que hemos desconocido la fuerza espiritual que es de donde provienen las cosas. Y de lo que no se ve, surge lo que se ve. No es al contrario, no es al contrario. Lo que no se ve, y eso inclusive lo dice la física cuántica, que las cosas acontecen, es precisamente esas fuerzas que son invisibles. Entonces, ahí, ahí está planteando prácticamente una, una confianza realmente en el todo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Vamos ahorita. Entonces, Sí, mira, por eso también se dice, todo es posible para el que cree. Y si tenés fe, dirás a este monte, muévete y la montaña se moverá. Igualmente, igualmente pasa. El paso a lo incierto es lo que más atemoriza. Cuando te limitas por una falta de conocimiento, estás generando un estado de estancamiento. Cuando entras al mundo espiritual y empiezas a comprender cómo funcionan las cosas desde la metafísica, desde este mundo espiritual, desde lo abstracto, te vas a dar cuenta que siempre es un salto de fe. Ley de la asunción, ley de manifestación, desdoblamiento astral. La confianza siempre debe ir ligada a tu identidad. O sea, hay una fuerza más grande que te mueve. No puedes comprender, pero está allí. No la puedes reducir a un concepto porque es tan grande que las palabras del hombre son pocas para una definición. El hombre, en la medida que evoluciona en conocimiento, comienza a volverse también cientificista, soberbio, arrogante y prepotente, porque eso es lo que más se repite. Ya no hay sencillez, hay intelectualismo. El intelectualismo te hace nutrir de mucha información, pero es como dice vulgarmente el dicho, mucho de esto y nada de aquello. Y entonces, ¿para cuándo? Una vez estaba yo hablando con un señor que es muy conocedor de estos temas y él me decía, bueno, tienes mucha capacidad intelectual, sabes mucho, tienes un buen nivel intelectual. Ahora, ¿cuánto trabajo has hecho tú con eso? ¿Qué trabajo interno has hecho tú con eso? Porque conocimiento que no se aplica no sirve para nada. Tienes que ponerlo en práctica. Si no lo pones en práctica con acción o ejemplo, no estás progresando. Solamente estás recopilando información. El proceso interno es tan difícil que las personas no se atreven a realizarlo. Muchas personas se esquivan o se escudan con la ciencia y todo lo que no comprenden lo niegan. Muchas veces también
utilizan la religión como un escudo dogmático para negar la realidad. Y vea el paralelismo y la dicotomía. El cientificismo los inclina y pone de escudo la evidencia con lo invisible, como quien dice, si no lo veo, no existe. Y el religioso dice, pero ¿cómo vas a utilizar como justificación lo que no ves? Entonces, si no ves que un árbol se cae en un bosque, ese árbol nunca hizo ruido cuando cayó. Mira que es un principio tan sencillo como eso. O sea, no solamente es escudarse entre las cosas, es encontrar el punto, porque siempre hay algo que te mueve, una motivación, una voluntad de deseo. Si vamos a profundizar mucho más en la voluntad del deseo, te vas a dar cuenta que la persona no tiene voluntad, tiene voluntad de deseo. O sea, el deseo y voluntad, pero no es la voluntad tal cual como se dice que esa fuerza que lo mueve, no. Es una fuerza, eso que entendemos como voluntad, ese es el movimiento que genera el deseo de un cambio en ti, pero no es la voluntad que está plasmada en la manifestación de las cosas o la creación tal cual la conocemos, en la naturaleza. Tú ves que hay muchos sistemas que componen al hombre. El hombre está compuesto por el sistema óseo, muscular, neuronal, celular, y muchos sistemas y componen este microprosopo que somos nosotros, este microcosmos dentro del gran cosmos. Pero nosotros solo podemos llegar a comprender una pequeña parte de esa totalidad. No hay una persona que te pueda decir esto es así, esto es así, es así. No hay certeza fija. Lo único en lo que tienes certeza es en cada paso que manifiestas desde tu interior. Desde la integridad de tu corazón nace la abundancia de lo exterior. Allá está todo. Ese tesoro que usted guarda y está recubierto de ego es lo que se debe remover. Y eso es un tema muy interesante para profundizar quizá en otro en vivo, el origen del ego tal cual como lo conocemos y el disco de oro que es la representación de la fricción del ego con tu alma o la psique. Es muy interesante. Bien, bien, bien. Gracias, gracias Juan Camilo. Y siento que todos esos temas a veces no se entienden desde la mente, y, pero siento que hay una parte interna que comprende el amor, que, que se siente atraído, que siente como paz, siente paz. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y bueno, va a parar la grabación y miramos a ver si hay alguna pregunta que queramos hacer. Ok, perfecto.